La ciudad de Detroit lleva casi 70 años sin alzarse con un campeonato de la NFL, y en esos casi 70 años no solo nunca han ganado un campeonato, no solo nunca han jugado en una Super Bowl ni en un campeonato de la NFL pre-Super Bowl, sino que tan solo han ganado 3 partidos de playoffs. Y la culpa de todo esto la tiene una de las mayores leyendas del deporte de Detroit, Bobby Lane. Y es su historia la que os quiero contar hoy. La historia de Bobby Lane es una historia de tragedia, alcohol y fútbol. Su padre falleció cuando Bobby tenía tan solo 8 años, dejando a su madre Bee sola a cargo de Bobby y de sus 2 hermanas. Ante los problemas económicos que azotaban a la familia, la madre de Bobby Lane se vio obligada a hacer algo que ninguna madre quiere hacer: enviar a sus hijos a vivir con familiares a lo largo y ancho del gran estado de Texas. Con Bobby viviendo a partir de ese momento en la casa que tenían sus tíos Mimi y Wade Hampton en la Purdue Avenue de Highland Park, un suburbio al norte de Dallas. En Highland Park, Bobby conoció a su futuro mejor amigo, Doug Walker, un running back y kicker, futuro ganador del trofeo Heisman, que junto a Bobby, que era uno de los mejores quarterbacks de la nación, pasaron por encima de todos los equipos de la región, dando la oportunidad a Bobby de ser el quarterback titular de la Universidad de Texas. Y nunca pensé que diría esto, pero por segundo vídeo consecutivo tenemos que hablar del impacto de la Segunda Guerra Mundial en el mundo del deporte. Si sigo a este ritmo, el conflicto bélico por pararle los pies al pintor austriaco del bigotillo va a acabar siendo mis nuevos Ourang Indians. Y como los Ourang Indians no los reemplaza nadie, voy a ir rápido por esta parte del vídeo. Antes de 1972, los freshmen de college tenían completamente prohibido jugar en los equipos de fútbol americano, porque se pensaba que chavales de 18 a 19 años no tenían la corpulencia ni la potestad física de competir a alto nivel en el mundo del fútbol americano. ¿Qué pasa? Años 40, estalla la guerra, un montón de jóvenes se van al ejército, hay que encontrar gente donde se pueda. Y es por eso por lo que durante el conflicto se permite a los freshmen jugar en el equipo de college. Lo cual presenta a Bobby Lane una oportunidad bastante curiosa, que es poder conseguir 4 años de experiencia en college football antes de irse a la NFL. Lo cual era lo casi nunca visto por aquella época. En esta temporada freshman, Bobby llevó a la Universidad de Texas a un récord de 5-4, que les vería quedarse a un solo punto de arrebatarle el título de la Southwest Conference a TCU. En el tercer cuarto del partido por el campeonato entre Texas y TCU, Bobby Lane lidera un drive de touchdown que hubiera empatado el partido 7-7, pero el propio Bobby resbala y falla el extra point, dejándonos un resultado final del partido de 7-6 y a Bobby Lane a un punto de alzarse con su primer campeonato de conferencia en la NCAA. Tras esta temporada, Bobby Lane pasó 8 meses de servicio militar en la Marina Mercante, lo cual hizo que se perdiese los primeros 6 partidos de la temporada. En su retorno, parecía que la Universidad de Texas se había congelado por completo. Tenían un récord de 5-1 y acababan de perder un partido 7-6 por culpa de un extra point fallido, justo antes de que Bobby Lane se reincorporase al equipo. Mientras tanto, Doug Walker, que había acompañado a Bobby Lane en este periplo militar en la Marina Mercante, pasa a jugar a la Universidad de SMU, debutando con los Mustangs precisamente en un partido contra la Universidad de Texas, una Universidad de Texas liderada ya por Bobby Lane, que pasaría por encima de SMU. Tras esta victoria y victorias siguientes contra Baylor, TCU y Texas A&M, la Universidad de Texas acabaría con un récord de 9-1, invicta tras la vuelta de Bobby Lane y con el honor de poder jugar el 1 de enero del 46 en la Cotton Bowl contra la Universidad de Missouri. Os voy a hacer spoiler de un partido de hace casi 80 años, ¿vale? Si me lo permitís. Texas gana el partido, 40-27, victoria contundente, y Bobby Lane se alza con su primer bowl game. Y sí, digo Bobby Lane y no la Universidad de Texas, porque se podría argumentar que Bobby Lane solito podría haber ganado este partido. 6 touchdowns totales, 3 de carrera, 2 de pase e incluso 1 de recepción, a los cuales sumamos 4 extra points anotados por Bobby Lane, que hacía las veces de kicker y de quarterback, y nos quedan los 40 puntos de la Universidad de Texas en ese partido. Con Bobby Lane haciendo una marca de 11 pases completos en 12 intentos para unas 200 yardas y un porcentaje de pases completos del 91%, que sigue siendo a día de hoy el récord histórico de la Cotton Bowl. Pero claro, debido a ese extra point fallido en el partido antes del retorno de Bobby Lane, las posibilidades de jugar en un campeonato nacional se esfuman por completo, marcando la segunda temporada consecutiva en la cual un extra point fallido en un partido 7-6 impide que los triunfos de Bobby Lane aumenten más en la temporada. Pero bueno, en el año junior de Bobby Lane, la Universidad de Texas estaba rankeada número 1 de la nación entrando a la temporada, por lo que igual este año sí que es el año para un campeonato nacional. Pero tras 2 upsets, uno contra Rice y otro contra TCU, la Universidad de Texas cae al puesto 15 y ni siquiera es invitada a un bowl game. Así que la temporada acaba en decepción
para Texas. Pero no pasa nada, un año malo lo tiene cualquiera, nos sigue quedando el año senior de Bobby Lane. Bobby Lane que empieza a por todas, quiere ganar ese campeonato nacional y empieza con 6 victorias consecutivas. Esto coloca a los Longhorns como la universidad número 5 en la nación, mientras entran al partido de semana 7, que les enfrenta nada más y nada menos que los SMU Mustangs de Doug Walker. No tenemos números concretos de las estadísticas de Doug Walker en este partido, porque de hecho no tenemos stats de nadie de SMU. La base de datos de la Universidad de Texas solo muestra los stats de la Universidad de Texas. Todo lo de SMU son stats globales del equipo. Lo que sí sabemos es que SMU empieza por delante, 7-0, lo cual nos lleva a un drive de empate con un touchdown anotado por Tom Landry. Ese nombre me suena, no sé por qué, que empata el partido después de un extra point por parte de un kicker que no es Bobby Lane, sino un tío del cual solo sabemos el apellido y sabemos que se apellida Guess. Vale, tenemos el partido 7-7, SMU se vuelve a poner por delante dejando un marcador 14-7 y con 2 minutos restantes en el partido, Bobby Lane lidera un drive clutch para anotar el touchdown que pone el 14-13 en el marcador. Malo será que en 3 de las 4 temporadas de Bobby Lane pierda un partido por un punto porque no son capaces de anotar un extra point. Pues sí, es exactamente lo que pasa. Guess falla el extra point, SMU y Doug Walker ganan a los Texas Longhorns de Bobby Lane, que caen a un récord de 6-1, ganan el resto de los partidos, incluido una Sugar Bowl contra Alabama, que estaba rankeada número 6, pero con esa derrota se quedan fuera de opciones para entrar al National Championship. Por segunda vez, Bobby Lane se queda a un extra point de una oportunidad de ganar el Natty. Así que a Bobby Lane solo le queda mirar hacia adelante y pensar en el draft. En el draft del 48, Bobby Lane es seleccionado por los Pittsburgh Steelers, una franquicia que, lejos de ser la franquicia histórica que es hoy en día, en los años 40 estaba siendo un poco la hazmerrere de la liga, porque la Segunda Guerra Mundial le había impactado mucho, llegando al punto de tener que fusionarse primero con los Eagles y luego con los Cardinals durante un par de años para mantenerse a flote. Pero bueno, en el 47 los Steelers hacen un trade con los Detroit Lions para mandarles a Bill Dudley, que era su mejor running back. A cambio, los Lions entregan una elección de primera ronda a Pittsburgh. Una elección de primera ronda que acabaría siendo la tercera elección del draft, mientras que Pittsburgh en ese año 47 consigue llegar a los playoffs, por lo que parece que la cosa está subiendo. El tema es que Bobby Lane se va a marcar un John Elway, un Eli Manning, y aunque los Steelers vienen de entrar en playoffs, dice claramente que no piensa poner un pie en el campo para jugar con los Steelers. No por nada en contra de la franquicia en sí, sino porque los Steelers simplemente tuvieron mala suerte. El head coach de los Steelers, Jock Sutherland, fallece a causa de un tumor cerebral. Bobby Lane no quiere lidiar con la incertidumbre de no saber quién va a ser su head coach, por lo cual solicita un trade, que es concedido enviando a Bobby Lane a los Chicago Bears, donde técnicamente juega, pero realmente es el quarterback suplente detrás del futuro Hall of Famer Sid Luckman. Claro, después de un año rookie jugando muy poco, Bobby Lane vuelve a pedir un trade. Y, oye, dice mucho del respeto que comandaba Bobby Lane por aquella época, que los Chicago Bears se lo conceden, aunque no iba a ser tan fácil. George Halas no quería ceder a su superestrella, así que lo acaba mandando a los New York Bulldogs en un trade bastante random, que no os voy a explicar aquí, porque ya el vídeo es bastante largo y no quiero extenderlo más, pero os he contado la historia completa en nuestro Patreon, así que si la queréis ver, junto a otros updates y análisis extras sobre los vídeos que hay en este canal, aparte de tener acceso a nuestro podcast unos días antes, pues lo tenéis todo en nuestro Patreon, enlace en la descripción, son 3 eurillos al mes, menos que un par de cafés, viendo cómo está la cosa hoy en día. Pero vamos, que por fin en los New York Bulldogs, en este segundo año de Bobby Lane, consigue jugar suficiente tiempo como para ser considerado un buen quarterback en la NFL. El problema es que los Bulldogs no están muy bien. La franquicia se va a pique, siendo sinceros. Así que le deciden traspasar a Bobby Lane a los Detroit Lions para una temporada de 1950 en la que los Lions draftean a un running back salido de SMU llamado Doug Walker. El camino de nuestros dos amigos se vuelve a entrelazar. Con la llegada de Bobby Lane y Doug Walker, Detroit entra en su era dorada. En 1952 gana el campeonato de la NFL venciendo a los Cleveland Browns por un marcador de 17-7. Y si os suena raro escuchar un campeonato de la NFL entre los Lions y los Browns, no os preocupéis. El año siguiente, en el 53, los Lions vuelven en el campeonato de la NFL y vuelven a ganar a los Browns. En esta ocasión más apretado, 17-16. Vale, sí, sé que más de uno estáis frotando los ojos. ¿Cómo que 2 campeonatos consecutivos entre los Lions y los Browns?
Pues sentaros un momentito, porque en el 54 los Lions y los Browns se vuelven a enfrentar en el campeonato de la NFL. Esta vez con resultado opuesto, una señora paliza 56-10 por parte de los Browns, que se alzan con el campeonato por encima de los Lions. Bobby Lane lanzó 6 intercepciones en ese partido, un partido que él mismo llamaría horrible. Bobby Lane nunca ganó un MVP en la NFL, pero su carrera en Detroit le vio florecer como uno de los quarterbacks más revolucionarios de la NFL. Fue de los primeros en utilizar audibles antes del snap, cambiando la jugada en base a lo que mostraba la defensa. Y aunque Johnny Unitas es comúnmente reconocido como el innovador del 2-minute drill, ya lo hemos visto en situaciones como sus partidos en college, Bobby Lane era de los primeros quarterbacks en tener este gen clutch en los últimos 2 minutos. Ni qué decir que por su gran actuación y por los 2 títulos que había traído hasta ese punto a Detroit, Bobby Lane se convirtió en una leyenda en la ciudad. Hasta tal punto que es conocido que en Detroit lo que dice Bobby Lane va a misa. Pero es que lo interesante no es eso, lo interesante es que este tío, que es el revolucionario del 2-minute drill, de los audibles, que trajo 2 títulos a Detroit, que se quedó a un par de extra points de quizá ganar un National Championship en college, ese tío hizo todo esto que os acabo de escribir estando borracho las 24 horas del día. Y este es un hecho bien conocido, es por algo por lo que os he dicho al principio del vídeo, que la historia era de tragedia, de fútbol, pero también de alcohol. Si vas a cualquier bar de Detroit y preguntas al camarero que si Bobby Lane alguna vez estuvo en este bar, te va a decir que sí, sin dudarlo, porque estás en un bar en Detroit. Bobby Lane se los conocía a todos. Y probablemente te digan lo mismo en bares frecuentados por alumnos de la Universidad de Texas, porque si volvemos a esa temporada 45, esa temporada que acaba con esa Cotton Bowl espectacular por parte de Bobby Lane, pues ese año el head coach de la Universidad de Texas le pidió a uno de los kickers del equipo, un tío llamado Rooster Andrews, que medía 1,50 m y que era el compañero de piso de Bobby Lane en esa época, que vigilase a Bobby para que no se emborrachase demasiado. Y por cierto, si el nombre de Rooster Andrews os suena, es que este logo de aquí, el logo de la Universidad de Texas, sí, este lo dibujó Rooster Andrews. El mismo tío que estaba de niñera de Bobby Lane para que no se emborrachase, es el tío que dibujó el logo de los Longhorns. Y en Detroit, Bobby seguía con su vida de fiesta y alcohol. De hecho, aparcaba en la acera delante de los bares y cuando la policía entraba a ver de quién era el coche mal aparcado y veían que era de Bobby Lane, o bien se disculpaban y se iban, o bien se quedaban a tomarse un par de rondas con Bobby Lane. Porque si Bobby Lane dice que no ha cometido un delito, pues no lo ha cometido. Porque en Detroit, lo que dice Bobby Lane va a misa. Y en las pocas ocasiones en las que le llevaban al calabozo, Watson Spolstra, que era un beat writer de los Detroit Lions de la época, iba al calabozo antes del partido, pagaba la fianza para que lo sacaran y llevaba a Bobby al campo para que ganase el partido de turno delante de 70.000 personas. Un Watson Spolstra, por cierto, que si os suena ese apellido es porque es el abuelo del actual entrenador de los Miami Heat, Eric Spolstra, ¿vale? Así que tenemos como 2 niñeras de Bobby Lane, al diseñador del logo de los Texas Longhorns y al abuelo del entrenador de los Miami Heat. No está mal, la verdad. Pero bueno, volviendo al alcohol y a Bobby Lane, se dice que el motivo por el que era tan bueno en los 2-minute drills era porque se le iba pasando la borrachera durante el partido. ¿Y os acordáis de este partido de las 6 intercepciones contra Cleveland, del que hablamos hace unos minutos? Pues Bobby Lane dijo que el motivo por el que jugó tan mal es posiblemente porque había dormido demasiado la noche anterior. Que igual le hacía falta un poco más de fiesta. Y todo el mundo le creía cuando decía esto. De hecho, cuando en 1957 por fin se ven obligados a detenerle y a llevarle a juicio por conducir borracho, el jurado popular que juzgó a Bobby Lane estaba formado por 11 mujeres y un hombre. El motivo por el que había esta disparidad es porque se sabía que no habría un solo hombre en su sano juicio en la ciudad de Detroit que fuese a declarar a Bobby Lane culpable. El motivo de la detención y del juicio es porque le pillaron conduciendo a las 2 de la mañana en un coche que iba haciendo eses, que iba con las luces apagadas y en el cual viajaba Bobby Lane junto a 2 hombres más y 3 mujeres más. Cuando la policía le dio el alto, se dice que Bobby Lane hablaba como si se hubiese bebido 2 botellas de whisky y que olía como tal. Parece un caso bastante sencillo de declarar a Bobby culpable, ¿no? El reporte policial es bastante claro. Pues bien, la defensa de Bobby fue simple. Yo no iba borracho aquella noche. Si al darme el alto olía alcohol, probablemente procedía de mis compañeros dentro del coche, que sí habían bebido. Y respecto a mi voz de borracho, no es voz de borracho, es mi acento sureño. Entiendo que una persona del norte que no está acostumbrada a oírlo pueda sonarle como que he bebido un poco más de la cuenta, pero le juro que no es así. Tras esta declaración, Bobby Lane fue declarado no culpable, obviamente, porque en Detroit lo que dice Bobby Lane va a misa.
De hecho, una de las mujeres miembros del jurado declaró después del juicio que Bobby Lane le debía un beso muy grande por haberle librado de esta. Pero pasamos a la historia por la que probablemente todos conocéis a Bobby Lane y la que dejaba caer un poco al principio del vídeo. Vamos a hablar de la maldición. Tras la derrota en el campeonato del 54, los Lions fueron uno de los peores equipos de la NFL en el 55, año en el cual Doug Walker decide retirarse. No porque fuese mal jugador, de hecho fue 4 veces All Pro en las 6 temporadas que jugó en la NFL. Tampoco fue que se lesionase, estaba sano por lo que sabemos, fue porque se había cansado de jugar a fútbol y había adquirido un par de negocios en Texas que quería vigilar de cerca. Así que simplemente decide dejar el fútbol americano. Tras esto, en el 56, los Lions se quedan a un solo partido de llegar al campeonato de la NFL, tras una derrota contra los Bears en la última semana de temporada. Y tras esto, en el 57, el head coach del equipo renuncia semanas antes del inicio de temporada porque nunca había visto a un equipo menos preparado para jugar en la NFL. Evidentemente, acto seguido, los Detroit Lions ganan el campeonato de la NFL, porque no podía ser de otra forma después de esas declaraciones, pero no lo hacen con Bobby Lane a la cabeza. Los Lions habían adquirido recientemente a Tobin Rote, un quarterback procedente de Green Bay que había liderado la NFL en yardas la temporada anterior. La idea seguía siendo que Bobby Lane sería el titular, pero una bajada de rendimiento por parte de Bobby, junto a una lesión que tendría más adelante, hizo que Tobin Rote tomase las riendas del equipo y les liderase hasta el campeonato. Una victoria 59-14 contra de nuevo los Cleveland Browns. Cuarta final Lions-Browns de los años 50 y de hecho los Browns estuvieron presentes en todas las finales de la NFL entre 1950 y 1957, salvo la del 56. Una run legendaria por parte de los Browns, la verdad. Pero claro, cuando has conseguido ganar sin Bobby Lane, te empiezas a preguntar si merece la pena esperar a que se recupere de la lesión y jugártela a que se recupere bien. Por lo cual, los Lions traspasan a Bobby Lane a los Pittsburgh Steelers, el mismo equipo para el cual Bobby no quiso jugar en su año rookie porque el destino es caprichoso. La reacción a la noticia solo se puede escribir con una palabra, y esa palabra es shock. Había diarios en Detroit que ponían el titular del traspaso de Bobby Lane por encima del nombre del periódico. De hecho, ¿qué cojones? El Papa Pío XII se estaba muriendo, de hecho falleció 2 días después del trade, y la noticia del traspaso de Bobby Lane tenía más prioridad en los periódicos de Detroit que la muerte del Papa. Así de inesperada fue la noticia para todo el mundo, pero para nadie fue más inesperada que para Bobby Lane, que estaba esperando a recoger a su mujer en el aeropuerto cuando el head coach del equipo, George Wilson, se acercó a él para darle la noticia en persona antes de que saliera a la prensa. Bobby Lane no se lo creía, se enfadó un poco, pero aceptó el trade y se fue de la ciudad. Momento en el cual, según su propio hijo, la esposa de Bobby Lane escuchó a unos chavales hablar sobre Bobby. No sabemos qué dijeron exactamente, pero asumo que algo malo, porque Bobby Lane se dio la vuelta y les dijo: ah, sí, pues que sepáis vosotros, pésimos hijos de vuestras madres, que esta ciudad no va a volver a ver un campeonato en 50 años. Y en Detroit, os recuerdo que lo que dice Bobby Lane va a misa. Es en ese momento en el que Bobby Lane pone una maldición sobre la ciudad de Detroit que sigue hasta día de hoy. Pero los que me conocéis, sabéis que soy una persona bastante escéptica con todo este tema de las maldiciones. Me parece que son más una cosa para, bueno, pues yo qué sé, vender titulares que otras cosas. De hecho, tengo tanto un vídeo como un podcast en el Tailgate en el cual desmentimos por completo la maldición de Madden, que es la maldición más famosa del mundo del fútbol americano, ¿no? Pero es que hay algo que me hace creer realmente en esta maldición. Para empezar, si nos ceñimos estrictamente a lo que dice Bobby Lane, en el 58 pone la maldición, 50 años después, de hecho 67 años después, los Lions no solo no han ganado una Super Bowl, sino que ni siquiera han participado en una, sino que han ganado solo 3 partidos de playoffs desde entonces, y 2 de ellos fueron en 2023. Por lo que, si llego a haber hecho este vídeo hace 2 años, estaríamos hablando de una victoria en playoffs en 65 años y solamente una victoria a los 50 años de la maldición puesta por Bobby Lane. Y es justo en ese 50 aniversario de la maldición, en la temporada 2008, cuando los Lions se convierten en el primer equipo en la historia de la NFL en acabar la temporada con 0 victorias y 16 derrotas. Una forma cruel de acabar con la maldición. Pero se acaba la maldición, ¿no? Pues veréis, el tema es que hay más. La maldición se suele conocer como la maldición de Bobby Lane, pero para mí creo que es más correcto llamarla la maldición de Bobby Lane y Doug Walker. Porque, como hemos visto durante toda la historia de Bobby Lane,
la vida de tanto Bobby como Doc están muy entrelazadas. Fueron juntos al instituto, dominaron allí, fueron juntos al ejército, fueron rivales en college, se reunieron en la NFL, trajeron la gloria a Detroit. No puedes contar la vida de uno sin contar la vida del otro. Y una vez llegan a Detroit, todo va bien para ambos, hasta que Doc Walker decide retirarse prematuramente, momento en el cual la carrera de Bobby Lane empieza a ir en picado. Esto igual es un poco exageración, no me escondo, pero queda más bonito si digo que por culpa de Doc Walker retirándose, Bobby Lane cae en picado, ¿vale? Así que permitidme un poco esta licencia poética. Pero claro, estamos hablando de un Doc Walker que se retira sin motivo aparente en mitad de su prime. Justo lo mismo que le ocurre a Barry Sanders y a Calvin Johnson, dos de los 3 mejores jugadores de la historia de los Lions post retirada de Bobby Lane. Qué curioso que a 2 de 3 de los mejores jugadores de la historia de los Lions le pase lo mismo que al mejor amigo del tío que le pone una maldición a la ciudad. Pero es que la historia, de nuevo, no acaba aquí, porque Bobby Lane fallece el 1 de diciembre de 1986. 14 meses después, el 7 de febrero de 1988, nace un chaval en Tampa llamado John. John y su familia se mudan a Dallas, concretamente a Purdue Avenue, la misma calle a tan solo unas 6 manzanas de separación de donde había crecido Bobby Lane. Por lo tanto, John va también al instituto de Highland Park, donde se hace amigo de un chaval llamado Clayton. John y Clayton dominan el instituto, con John jugando de quarterback y Clayton jugando de center en un equipo que acaba la temporada 15-0 y trae por primera vez desde 1957 un campeonato al instituto de Highland Park. Pero el tema es que Clayton había pegado el estirón y había empezado a destacar como pitcher en béisbol, por lo cual los caminos de Clayton y John se separan. Clayton va al draft de la MLB, donde es drafteado por los Dodgers, mientras que John se va a la Universidad de Georgia, donde juega genial durante 3 años, consiguiendo 3 bowl games, incluida una victoria en la misma Sugar Bowl que ganó Bobby Lane tantos años atrás, y se coloca como un prospect número 1 del draft clarísimo. Posición en la cual están los Detroit Lions. Y cuando llega el momento de draftear, todo el mundo sabe qué nombre va a leer Roger Goodell. Con la primera elección del draft de 2009, los Detroit Lions seleccionan a John Matthew Stafford, quarterback de la Universidad de Georgia. Es que la historia se escribe sola. Matthew Stafford es la persona predestinada a romper la maldición de Bobby Lane. Pero, aunque Matthew Stafford se convierte en una estrella en Detroit, se convierte en el 5º jugador en la historia de la NFL en lanzar para más de 5.000 yardas en una temporada, en 2017 se convierte en el jugador mejor pagado de la liga, momento en el cual tanto él en la NFL como su amigo Clayton Kershaw en la MLB se convierten en los jugadores mejor pagados de ambas ligas, los 2 mejores amigos que crecen para triunfar en el deporte, igual que lo hicieron Bobby Lane y Doc Walker tantos años atrás. Esta historia, que es prácticamente calcada a la de Bobby Lane, no es suficiente para romper la maldición. Porque veréis, Matthew Stafford no ganó un solo partido de playoffs en su carrera en Detroit, antes de ser traspasado en 2021 a los Los Angeles Rams, justo para acercarse a la misma ciudad en la que está su amigo Clayton. Acto seguido, en esa misma temporada 2021, Matthew Stafford ganaría su primer partido de playoffs. Después ganaría el segundo. Después el tercero. Culminando con 4 victorias consecutivas y alzando un Vince Lombardi para los Los Angeles Rams. Cosa que nunca estuvo ni siquiera cerca de hacer en Detroit, porque Bobby Lane dijo que no pasaría. Y en Detroit, lo que dice Bobby Lane va a misa. Espero que os haya gustado el vídeo, y si queréis saber más historias sobre la NFL antigua, os dejo esta lista de reproducción por aquí, en la que tenéis todas las historias de la NFL pre-Super Bowl que he contado a lo largo de los últimos años. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.